Sí, buenos días, gracias. Movimiento Ciudadano, entendemos el momento de crisis por el que está transitando México y el mundo frente a una pandemia que ya ha alcanzado más de 140 países. Movimiento Ciudadano ya ha tenido voz en el Pleno del Senado a través del doctor José Ramón Enríquez, en donde hemos marcado clara la posición de Movimiento Ciudadano, y hoy queremos, de manera puntual, dejar con ustedes la postura en torno a la coyuntura actual. Cedo el uso de la palabra, si ustedes me lo permiten, a la senadora Patricia Mercado. Gracias, coordinador. Para Movimiento Ciudadano, el centro de esta crisis deben de ser las personas, las y los mexicanos. En Movimiento Ciudadano ponemos por delante a las personas y su salud. Hoy no hay una agenda pública más importante para nuestro país, para México. Todos y todas las fuerzas políticas debemos centrar nuestros esfuerzos en la salud pública. No es el momento para sacar raja política. Y en Movimiento Ciudadano lo que queremos decir esta mañana es que vamos a seguir trabajando porque hay 60 millones de mexicanas y mexicanos que hoy amanecieron trabajando. Si la gente no está en la fase 2, si la gente está yendo a trabajar todos los días, nosotros y nosotras aquí debemos trabajar y cumplir con nuestras responsabilidades políticas y parlamentarias. Y lo estamos haciendo justamente previniendo la entrada de las siguientes fases de esta pandemia. Hemos presentado distintos puntos de acuerdo el día de hoy. Uno de ellos, y de alguna manera siguiendo la política que ha mostrado, que ha presentado el gobierno de Jalisco con el gobernador Enrique Alfaro, por ejemplo, el tema de cuando el Estado ya se retiró del cuidado de niñas y niños. A partir del viernes, en Jalisco ya a partir del día de ayer, y en el conjunto del país a partir del viernes, la responsabilidad sobre la salud y el cuidado de niñas, niños y adolescentes se le ha pasado y se le pasará a las familias. Tenemos que tener políticas de conciliación de familia, de trabajo-familia, porque de otra manera no sabemos ¿quién va a cuidar a estos niños y niñas? El gobierno de Jalisco, por ejemplo, ha planteado distintas alternativas. Una primera, sin duda, es el trabajo en casa para hombres y mujeres. Aquellas empresas, aquellos que tienen la posibilidad, por ejemplo, todos los trabajadores administrativos, de poderlo hacer con las nuevas tecnologías y trabajar desde su casa, hombres y mujeres, pues está muy bien. Esa es una salida que tenemos que fomentar y tenemos que hablar también con las cámaras empresariales. Por supuesto, flexibilidad de horarios. Ella puede trabajar en la mañana, él puede trabajar en la tarde, de tal manera que puedan distribuirse las responsabilidades del cuidado. Redistribución de turnos, adelantar vacaciones, días de permiso con goce de sueldo y en una última instancia incluso lo que ha planteado, y lo retomamos porque nos parece una excelente política, no solamente decir, ¿no?, ahí te van los niños y las niñas y no hay clases, sino también asumir desde la perspectiva económica y laboral esta responsabilidad. Es un asunto de Estado el cuidado de niñas, niños, adolescentes. Digamos, en última instancia, incluso que los hijas e hijos de trabajadores puedan ir al centro de trabajo. Esa es la última opción, que puedan tener algún espacio para estar en los centros de trabajo, de tal manera que podamos tener estas políticas de conciliación.
pero me parece como muy importante para Movimiento Ciudadano, nos parece una actitud de congruencia en este momento que las personas no están viviendo la fase 2, digamos, ya de un guardarse al interior de sus hogares, de sus familias, de sus comunidades, que Movimiento Ciudadano está acá para dar la discusión. Tenemos diferencias, tenemos muchas cosas que decir, dar la discusión parlamentaria, poniendo siempre en el centro de nuestras decisiones a las personas, a las familias, a las mexicanas y los mexicanos, y con base en eso tomar las decisiones que podemos tomar. Nosotros no vamos a brincar del barco, vamos a ser los últimos que brinquemos del barco. Primero, salvar a la gente y salvar las posibilidades de vida y de salud frente a esta pandemia. Muchas gracias por esta oportunidad. COVID-19 es un tema de seguridad nacional. Hoy estamos obligados en nuestra responsabilidad desde la Cámara de Senadores de poder exigir que se tomen las medidas, la dirección y que la estrategia sea la correcta. Todos unidos en este país podemos ayudar a que disminuya la diseminación del propio virus. ¿Qué lograremos? ¿En dónde estamos? Lograremos que haya menos pérdidas humanas, que se colapse el Sistema Nacional de Salud y sobre todo también que se deteriore la economía familiar y del propio país. Hoy pedimos y exigimos que se convoque al Consejo Nacional de Salubridad. Debemos separar, y se lo digo al señor presidente de este país, separar la ciencia de las creencias. Es tiempo de que el Consejo Nacional, que es un órgano colegiado, tome las decisiones puntualmente y las recomendaciones. Todos podemos ayudar en este momento. El mundo nos dice que la curva ascendente y las medidas que se han tomado en algunos países han sido exitosas, pero en otros no. ¿Qué esperamos para que este Consejo Nacional de Salubridad nos dictamine en una sesión permanente todos los días qué es lo que tenemos que hacer? No es posible que la sociedad ya haya rebasado al propio gobierno federal tomando sus propias decisiones. No queremos seguir observando estas actitudes por parte de los grupos sociales, porque ante la desinformación, la incertidumbre, están por supuesto detectando que no se están haciendo bien las cosas. Muy buenos días, gracias a todos los medios que nos acompañan esta mañana. Como ustedes saben, la pandemia del coronavirus ya llegó a nuestro país y es una realidad. Y lo peor que le podríamos hacer a nuestro país es creer que no pasa nada, es creer que esta crisis está contenida, es permanecer indiferentes y con los ojos cerrados. Hoy, más que nunca, tenemos que tomar todas las medidas necesarias para procurar la vida y la salud de todas las mexicanas y de todos los mexicanos. Es muy lamentable que este gobierno ver que no ha estado a la altura de las circunstancias. El gobierno ha estado muy chiquito frente a esta crisis, ha actuado totalmente descoordinado, sin información, sin seriedad, sin claridad, y eso es sumamente reprobable. La coordenada que debería mover a este país y sus decisiones debería ser la vida y la salud de las mexicanas y de los mexicanos. Pero parece que a este gobierno le importa más su reputación, parece que a este gobierno le importa más su propia agenda y poner por encima sus intereses que los intereses de las mexicanas y de los mexicanos. Yo invito a los que están presentes y a las que están presentes. ¿Qué prefieren? ¿Tener unos pesos en el banco y estarse muriendo? ¿O ir a sepultar a sus seres queridos? ¿O garantizar la salud y la vida de todos ellos? Porque después no habrá dinero suficiente para poder velar por esa salud y por esa vida. Por eso es un grave error del gobierno federal la forma en la que ha estado actuando. Y nosotras, las personas que formamos parte de Movimiento Ciudadano, sabemos que no podemos estar tan chiquitos como el gobierno federal, que el Senado es uno de los 3 poderes de este país y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Por eso no nos vamos a anular y no nos tenemos que borrar y no podemos dejar de sesionar. Tenemos que seguir trabajando porque para eso nos escogieron las mexicanas y los mexicanos, para representarlos en todos los momentos y por supuesto en los momentos de crisis. El Senado de la República tiene que ser una caja de resonancia para que la voz de millones y millones de mexicanos que están allá afuera, que necesitan información, que se sienten preocupados,
preocupados, que están desatendidos, pueda escucharse en la máxima tribuna del país. Y también el Senado tiene que ser el espacio donde se vierta la información que esa gente necesita conocer. El Senado tiene que ser el espacio de debate, de diálogo, de deliberación, de las medidas que tiene que tomar nuestra nación frente a esta pandemia. Por eso, independientemente del momento que se decida declarar o no una siguiente fase, lo que nosotros pedimos es que a partir del día de hoy, el único tema que se toque en ambas cámaras, en el Senado de la República, sea la atención a la pandemia del coronavirus. Y vamos a pedir que se instale una comisión permanente exclusiva, y sí lo quiero recalcar que exclusiva, porque sería muy lamentable que Morena tratara de sacar en estos momentos su propia agenda. Esta es la agenda de la gente, y la agenda de la gente tiene que ver con la crisis del coronavirus. Que se toquen exclusivamente estos temas. Y también vamos a solicitar que, además de que sea la única agenda que se trate en estas reuniones, que vengan los secretarios a compadecer frente a nosotras y a nosotros, que nos compartan información veraz, que venga el secretario y el subsecretario de Salud, que por cierto el secretario de Salud ha estado desaparecido, y el subsecretario, que ha hecho unas pésimas declaraciones que también no han estado a la altura, que vengan aquí a rendirnos cuentas de frente a las senadoras, a los senadores, que vengan a explicar sus decisiones y que vengan a escuchar lo que nosotras y nosotros les tenemos que decir. También necesitamos que vengan los secretarios de Hacienda, de Economía, de Trabajo y Desarrollo Social, el secretario de Turismo, que nos hagan una evaluación del impacto que tendrá social, económica y política, social, económica y socialmente esta crisis, que vengan a explicarnos cómo le vamos a hacer frente. Que vengan a decirnos cuáles son las medidas que va a emprender el gobierno para que esto no se convierta en un gran problema para la mayoría de la población. Es por eso que vamos a solicitar comparecencias permanentes. Si pueden estar en la mañanera todos los días y muchas veces estar ahí para perder el tiempo, por supuesto que tienen que venir aquí al Senado a dar explicaciones y a rendir cuentas. Y también, como lo hemos dicho, vamos a pedir que se avance con la instalación del Consejo de Salubridad. El Senado tiene que estar a la altura de la crisis que estamos viviendo. Las senadoras y los senadores de Movimiento Ciudadano entendemos por qué nos escogieron, y en este momento de crisis vamos a estar del lado de la gente. Buenos días. El secretario general de las Naciones Unidas dio un mensaje fortísimo. Decía que el coronavirus es una crisis del tamaño que ningún ser humano vivo en este momento ha vivido, y se enfocó en 2 puntos: la parte de salud, la médica, que ya mis compañeros muy bien han desarrollado, y obviamente la económica, a la que me daré unos minutos para plantear un plan económico en materia fiscal. Urge que el gobierno vacune la economía mexicana. Estados Unidos acaba de dar a conocer que inyectará 1.3 billones de dólares, con B, billones de dólares en un plan fiscal. Francia, 3,000 millones de euros. China, 3.5 billones de yuanes. México, nada. De hecho, en varias mañaneras el presidente ha establecido que no dará un solo estímulo fiscal. Por eso Movimiento Ciudadano quiere recordarle que así como estos países, Perú, Chile, Honduras, entre otros de América Latina, sí tiene una facultad constitucional, artículo 28. Y en su ley especial, Código Fiscal de la Federación, artículo 39, tiene la facultad para, mediante resoluciones de carácter general, condonar o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones, accesorios, autorizar pago a plazos, en parcialidades o diferirlos en casos de catástrofes por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias. Puntualmente le estamos pidiendo al presidente que con la pandemia, el dólar a 24 pesos en tipo de cambio, el precio del barril a 18 dólares, urge un plan económico
y tenemos que por lo menos pedir lo siguiente: creación de un fondo para pago de pensiones, créditos y exenciones fiscales. Aplazar los pagos de impuestos directos de personas morales. Acelerar los pagos de devoluciones de impuestos de IVA. Suspender los pagos provisionales de impuestos sobre la renta. Eliminar el impuesto especial sobre producción y servicio a la gasolina, que hoy es de 7.7 pesos. De manera muy puntual y sugerido por la senadora Patricia, tener un plan de desempleo de al menos 8,000 pesos al mes para quienes, seguro de desempleo para quienes pierdan su trabajo. Suspender actos de fiscalización y obviamente en materia aduanera eximir del pago de impuestos todo lo que tenga que ver con equipo médico, diagnósticos, equipos de curación, etcétera. Además, de manera coordinada, los estados y municipios tienen que hacer lo propio. Justo hace una hora, el dirigente Movimiento Ciudadano de Nuevo León, Agustín Basabe, con la bancada local, dieron a conocer un plan de alivio estatal que tiene, entre otras cosas, que ver con el tema del gas, de agua y drenaje. Tiene que ver con el impuesto al hospedaje, el impuesto sobre nóminas y obviamente procurar el pago de pensiones. Creemos que estamos en el momento idóneo para crear un plan económico, partiendo de la premisa que muy pronto muchas pymes, muchos negocios, muchas locales van a cerrar. Esto es tan solo la parte fiscal. Daremos a conocer más adelante la financiera, la crediticia, la bursátil, que son igual de importantes para los mexicanos. Muchas gracias. Gracias. Yo me quiero adelantar a alguna pregunta que seguramente nos van a hacer. Van a decir, oigan, ¿y ustedes van por la suspensión de actividades o qué onda? ¿No? Creo que por la exposición que nuestros compañeros tan atinadamente ya han hecho, y particularmente nuestra compañera Pati Mercado, no pudiera hoy Movimiento Ciudadano abandonar subrepticiamente el espacio para el que fuimos electos. Estaremos aquí con mucha responsabilidad, pero sí condicionando a que nuestra presencia es para que se ponga en la agenda de discusión pública aquí en el Senado y también en la Cámara de Diputados a través del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, los temas que anticipen que se ahonde la crisis no solamente de salud, social, política y económica, que evidentemente se va o se avisora cuando se decrete la fase 2, que inexorablemente vamos a llegar a esa fase. Y tiene que ver con todo lo que nos han relatado. Comparecencias de los secretarios encargados de estas áreas estratégicas en el país, fundamentalmente el tema hacendario, para que le garanticemos a esas familias o a esos mexicanos que viven día a día y que tienen su pequeño restaurante, su fonda, su taxi, que venden aquí en las calles y que una fase 2 les va a meter en una crisis económica inmediata, que no tienen un salario garantizado cada semana o cada quincena. Por eso estaremos aquí privilegiando que este momento no se agrave para los mexicanos, pero también estaremos aquí para darle cauce constitucional a un posible cierre de actividades aquí en el Congreso. Ustedes saben que si se decreta la fase 2, obligatoriamente se tienen que suspender todas las actividades. Bueno, no podemos nosotros ausentarnos y abandonar esto.
tenemos que garantizar también la estabilidad constitucional de nuestro país y por eso Movimiento Ciudadano está aquí. Muchas gracias. A sus órdenes. Sí, tenemos una pregunta. Les pregunta Adrián Ojeda de CCO Noticias. Buenos días, senadores. Al senador Dante, voy a hacerte tres preguntas. A usted, ¿qué piensa de que Estados Unidos está por cerrar definitivamente la frontera con México, por un lado? ¿Y qué es lo que va a hacer Movimiento Ciudadano, como ya lo hizo en Jalisco, para seguir impulsando en donde tienen más fuerza, como es Nuevo León? ¿Qué es lo que, aparte de lo que ya dijo el senador Samuel? Y para la senadora Mercado, ¿cómo ve la situación de la Ciudad de México? Usted que la conoce tan bien, ¿las medidas son las adecuadas o están totalmente desfasados? Bueno, en primer lugar, Estados Unidos cerró prácticamente su frontera con la Unión Europea al suspender sus vuelos. Y con México, recuerden ustedes que el día de ayer Guatemala tomó esa decisión. Y están en lo correcto, deben de proteger, pero en este caso es a la inversa. A México le conviene que no entren personas que pueden estar infestadas por nuestras fronteras, porque allá ya tienen la fase 2 en prácticamente todos los estados de la Unión Americana. Por lo que se refiere al estado de Jalisco, para nosotros es muy importante significarlo. Ante la ausencia de la puesta en operación del Consejo de Salubridad General, que lo establece la Constitución y que permite en él tener las opiniones de diferentes sectores, obviamente de manera primigenia, como lo establece el propio artículo 73, fracción 16, corresponde a la Secretaría de Salubridad, pero corresponde a todo el sector público, privado y social participar en las decisiones sustantivas. Ante la ausencia de definiciones concretas por parte del gobierno, ante decisiones que han sido tomadas por entidades privadas, por universidades públicas, e incluso el día de ayer por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no podemos permitir que este país siga sin una línea nacional en la que los estados deben de participar. Y en esa ausencia de definiciones, pues está participando el gobierno de Jalisco, porque no es casual que Enrique Alfaro siempre sea un gobernador de vanguardia en función de los intereses de la sociedad. Y por lo que se refiere a Nuevo León, ha dado cuenta el senador Samuel García lo que ya ha realizado nuestra dirección estatal con nuestra representación en el Congreso del Estado. Es decir, por una parte Agustín Basabe y por otra parte el diputado Luis Donaldo Colosio, de acciones que desde nuestro punto de vista le correspondería realizar al propio Ejecutivo local. Pero nada de eso se resolverá si, como lo ha planteado aquí en esa tribuna y en la tribuna del Pleno, nuestro compañero el doctor José Ramón Enríquez, senador por Durango, si no actúa el gobierno instalando el Consejo de Salubridad General, que es el Consejo Nacional que dictaría todas las políticas públicas para que no cada quien esté haciendo lo que quiera. Esa es la tragedia de este gobierno. Bueno, yo creo que el Vive Latino fue un error. Creo que se tendría que haber cancelado. Afortunadamente ya la decisión del gobierno de la ciudad es cancelar y de la empresa, digamos, más importante de desarrollo de espectáculos en la Ciudad de México, CESA, digamos, que hayan resuelto que ya esto no va a seguir adelante, ¿no? Eso me parece una muy buena decisión. Hay una discusión también sobre el tema de si desarrollar o no
ciclovías temporales, puede ser digamos, es la mejor manera de movilizarse en esta Ciudad de México, incluso en la zona metropolitana en este momento, para no tener aglomeraciones en el transporte público. Ahí hay una discusión social que me parece que todo el tema de movilidad, pues hay que entrarle cómo se va a resolver, por lo que decíamos antes, la gente sigue yendo a trabajar y sigue usando, digamos, estos medios masivos de transporte. Me parece que ha seguido, digamos, el lineamiento en la fase 1 del gobierno federal. Yo espero que también en términos de medidas frente a la actividad económica y laboral que no se han tomado, también medidas sobre políticas de conciliación familia-trabajo que no se han tomado. Me parece que un poco va, digamos, en esta crítica que tenemos al gobierno federal, también en el gobierno de la ciudad, y que, bueno, esperemos que tenga una propuesta más ofensiva a favor de la gente, ¿no? Pero bueno, pues en general está siguiendo los lineamientos del gobierno federal. Esperemos que se forme este consejo y que realmente pues todos los gobiernos le entren, no de esta manera descoordinada como hay ahora, sino de una manera mucho más coordinada. Entonces me parece que esos temas, trabajo, economía, movilidad y todo el tema de los eventos públicos frente a este gran evento, que finalmente la gente pues confía en sus gobiernos le dicen que se puede, pues fueron 80,000 personas, ¿no? Y me parece que fue, digamos, es un riesgo muy grande el que tomó el gobierno de la Ciudad de México. Félix Muñiz, de Ángel Metropolitano. ¿Puedo decir algo brevemente? Digo, yo no soy de la Ciudad de México, pero como en mi caso, como el caso de la mayoría de mis compañeras y compañeros, este se ha convertido en nuestro segundo hogar, ¿no? Y es muy lamentable que Sheinbaum esté tomando muy malas decisiones, que está haciendo cálculos por encima de la salud de millones y de millones de personas. Ojalá que decida tomar liderazgo en esto, que dé un paso más adelante del propio gobierno federal, que demuestre que es una mujer competente para hacer frente a esta crisis, que la salud de millones de niñas, de niños, de adultos mayores también está en las manos de ella. Y creo que puede ser un gran ejercicio, que se deslinde del gobierno federal, que dé pasos hacia adelante, porque las personas que vivimos aquí, lo menos que esperamos de ella es una mujer responsable, capaz de hacer frente a esto. Sí, porque los niños siguen yendo a clases en la Ciudad de México. Sí, hasta el viernes. Como ya lo mencionó la senadora Patricia Mercado, en el caso de Jalisco no nos quisimos esperar. Se decidió actuar de manera inmediata, de ser responsables. Lo que está en juego es la salud y la vida de millones de personas. Hoy Sheinbaum puede dar el paso y demostrar que no está esperando como los otros gobiernos, porque cada día que pierda va a ser un día de error y va a ser una oportunidad perdida para salvar la vida de muchas personas. Félix Muñiz. ¿Qué tal, senadores? Muy buenos días. Bueno, queda claro que por lo que comentan no van a abandonar el barco, pero su fracción junto con la de Morena les dará los números para formar el quórum y seguir con las sesiones, porque parece que las otras fracciones sí no van a participar. Esa sería una. Evidentemente están poniendo como agenda que nada más se trate toda la cuestión del coronavirus, pero independientemente de que hoy salva el outsourcing y la marihuana el coronavirus, ¿qué es lo de fondo que hay que no salen esas dos iniciativas, por un lado? Y luego la Cámara de Diputados ya también emitió un comunicado a través de la Jucopo para que se cierren fronteras y se cierren aeropuertos. No sé si ustedes también pudieran apoyar esa decisión. Perdón, no es que la apoyemos, es que la exigimos. Si esa es la lucha que tenemos nosotros, y lo hemos hecho desde el Pleno. Estamos porque haya una acción coordinada, y hemos criticado las acciones timoratas y dilatadas del propio gobierno. Eso por una parte. Y por otra, en un rato tendremos Junta de Coordinación Política. Nosotros debemos de actuar con profundo sentido de responsabilidad. Y creo que quien podría darle mayor precisión de lo que es la operación para correcto funcionamiento, escuchando a todos los sectores de la sociedad, porque es la obligación de un Consejo de Salubridad en casos de pandemia, como lo establece la Constitución, que está además por encima de cualquier jerarquía de secretarios. Es decir, el propio presidente de la República tiene que formar parte de él y aceptar sus recomendaciones.
En este momento solamente tiene un asesor que le da opiniones y que además lastima la profundidad del análisis científico por opiniones de carácter de política económica y de mansedumbre política. ¿Podría, doctor, hablar del Consejo? Yo creo que es muy importante que todos tengamos claridad en este momento. Cuando preguntan, ¿se están haciendo bien las cosas? ¿En qué momento estamos? Si ya sabemos que la fase 1 son casos importados, pero estamos observando que el protocolo no se lleva a cabo y ustedes tienen más información. En los aeropuertos de nuestro país no hay un solo protocolo donde se revise si la persona tiene un cuadro clínico, si tiene síntomas, si tiene fiebre, y pasaría a cuarentena si el Consejo Nacional de Salubridad toma las decisiones. Por eso tenemos que separar a la ciencia médica, pero tenemos que tener voluntad política. Es un momento de generar esa visión de mediano y largo plazo, pero también tener sensibilidad y rostro humano. Yo creo que todos podemos contribuir al éxito contra el COVID-19 y podemos evitar muertes humanas y sobre todo el colapso del Sistema Nacional de Salud, que no lo amplié en la primera intervención, porque no tendríamos la capacidad de respuesta de la infraestructura que hoy tenemos en equipamiento médico, en instalaciones y recursos humanos para poder atender a los miles de pacientes, así sean solamente el 5% que presenten un cuadro grave. Del día 11 de marzo al día de hoy, día 18, se han multiplicado los casos confirmados en 13 veces. Y si hoy no tenemos las pruebas, los kits, que es una prueba de PCR, donde se hace un estudio de polimerasa, de punto final muy específico, donde el propio gobierno federal no ha distribuido los kits para las pruebas, por eso resulta que no tenemos más de 1000 pruebas. Y si no los diagnosticamos, entonces la columna vertebral no va a identificar los contactos, se va a diseminar y tarde o temprano tendremos esa crisis de salud. Por eso hoy mandamos nuevamente el mensaje y exhortamos a que se reúna inmediatamente y que así se tomen las medidas extremas y urgentes que necesita este enemigo común de la humanidad, que es el COVID-19. Pero entonces sería el Consejo quien decida cerrar los aeropuertos. No, perdón, tendría que estar actuándose de inmediato, pero en ausencia de, cualquiera hace lo que quiere, pero también deja de hacer lo que debe. Compañeras y compañeros, soy el último en llegar a la Junta de Coordinación Política como coordinador del grupo parlamentario. Afortunadamente, ustedes ven la capacidad del grupo parlamentario integrado por senadoras y senadores de alta competencia y están a sus órdenes si hubiera alguna otra pregunta. Sí, senadoras, senadores. Les pregunta Gerardo Cedillo de Enfoque Noticias. Yo, para finalizar, les quisiera preguntar sobre la seguridad interna en el Senado. Hoy, bueno, pues llega el senador José Ángel Peña, que entiendo estuvo el fin de semana con la alcaldesa de Metepec y que es un probable caso de coronavirus, y quisiera preguntarle si esto no es una acción irresponsable, el hecho de que pues se presente alguien con estas características a las reuniones, a las previas de la bancada y luego al salón de plenos. Es lo que se está generando precisamente ante la ausencia de un órgano rector que identifique si algún ciudadano quiere ir a hacer deporte en un espacio libre, en un gimnasio. Entonces, seguramente nuestro compañero senador, con todo respeto, pues acude porque no tiene ningún lineamiento. Yo creo que si él tuvo contacto con una persona que dio positivo, lo primero que tenemos que hacer es atenderlo médicamente, revisarlo y si procede a hacerle la prueba. No, ninguno que yo tenga conocimiento. En las últimas 2 semanas no. De 14 días. Gracias. Sería todo. Muchísimas gracias, senadores, senadores. Buenos días.